Un escalofrío helado recorre los pasillos de la promesa, un silencio antinatural cae sobre cada habitación mientras algo oscuro se acerca, algo que nadie puede detener. El duque de Carril está llegando, y con él trae poder, miedo y muerte. Las paredes parecen contener la respiración, los sirvientes evitan incluso susurrar su nombre, porque todos saben que cuando el duque entra en juego, nada queda intacto. Pero esta vez no se trata de negocios ni de prestigio, esta vez es personal. Hay alguien escondido entre esos muros, alguien que vive bajo una identidad falsa, alguien que lleva en la sangre el mismo nombre que ahora la condena. Una verdad a punto de estallar, un secreto que podría destruirlo todo, y una caza que ya ha comenzado. Si quieres descubrir qué pasará y no perderte los próximos giros de la historia, suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque lo que está a punto de suceder lo cambiará todo. Mercedes, o como ahora se hacía llamar, Vera, sintió que la sangre se le helaba en las venas con solo pensarlo. Su corazón latía a un ritmo frenético bajo el modesto uniforme, un tambor enloquecido que amenazaba con revelar su secreto a cada paso. Cada susurro, cada crujido de las tablas del suelo, le parecía un eco de su condena. Sus manos, acostumbradas a manipular delicados encajes y sedas preciosas, ahora apretaban con fuerza una bandeja de plata, sus nudillos blancos por la tensión. Sus ojos, antes vivaces y llenos de esperanza, ahora escudriñaban cada sombra, buscando un refugio que sabía que no existía. Su huida a la promesa había sido un acto desesperado, un intento extremo de escapar de un destino que su padre ya había escrito para ella. Había creído estar a salvo, haber encontrado un anonimato que la protegiera, pero ahora esa frágil ilusión se desmoronaba, pieza a pieza, bajo el peso inminente de la verdad. Cada respiración era un suspiro contenido, cada movimiento un intento de mimetizarse, de volverse invisible. ¿Creéis que Vera logrará escapar de las garras de su padre o su destino ya está sellado? Compartid vuestras hipótesis en los comentarios. El duque de Carril era un hombre cuya presencia llenaba una habitación incluso antes de que entrara. Sus ojos, de un azul tan intenso que parecían casi antinaturales, eran capaces de atravesar el alma, de leer los secretos más recónditos y de infundir un miedo primordial. Su voz, profunda y resonante, no admitía réplicas. Se decía que tenía negocios con todas las potencias de Europa, que sus barcos surcaban todos los mares y que su influencia podía derribar gobiernos y forjar alianzas. Pero detrás de la fachada de respetabilidad y poder, se escondía una ferocidad inaudita, una determinación despiadada para obtener lo que quería, a cualquier costo. Para él, su hija se había convertido en un obstáculo, una imperfección en un plan meticuloso, un engranaje defectuoso que debía ser removido. No había espacio para el afecto, para el perdón, solo para la lógica fría y calculadora de un hombre que veía el mundo como un gran tablero de ajedrez y a las personas como peones sacrificables. Su venida no era un viaje, sino una cacería, y la presa estaba justo allí, en la promesa, ignorante de lo poco tiempo que le quedaba para respirar el aire de una libertad efímera. Su llegada era solo cuestión de minutos, y con ella, el principio del fin. El suspiro del duque de Carril, más un silbido que un aliento, llenó el pesado silencio de la habitación. No era un hombre acostumbrado a mostrar debilidad, y su rostro, esculpido por años de poder y crueldad, no traicionaba ninguna emoción. Sin embargo, un imperceptible temblor le recorrió el párpado, un tic nervioso que solo quien lo conocía a fondo habría podido percibir. Vera, o Mercedes, como él la llamaba con un desprecio velado, era una sombra molesta, una mancha en su impecable blasón. Nunca había sido la hija que había deseado, demasiado rebelde, demasiado obstinada, demasiado verdadera. Su mirada se posó en los papeles esparcidos sobre el escritorio, documentos relacionados con la joyería Chap. Un nombre inofensivo, un letrero brillante que ocultaba una intrincada red de negocios oscuros, préstamos usurarios, lavado de dinero sucio. La Chap era el corazón palpitante de su imperio subterráneo, el canal a través del cual ríos de dinero ilícito eran purificados y reintroducidos en el circuito legal. Un juego peligroso, pero el duque era un maestro en mover los hilos, un titiritero invisible que controlaba a jueces, políticos e incluso a algunos funcionarios de policía. Mercedes se había atrevido. Se había atrevido a escarbar, a hurgar, a descubrir. A pesar de las advertencias, las amenazas veladas, los castigos silenciosos, ella había continuado buscando la verdad. Su aguda inteligencia,
heredada quizás de él, se había convertido en su arma más peligrosa. Había reunido pruebas, testimonios, números. Había visto sus manos sucias, sus negocios turbios, su sed insaciable de poder y dinero. Y luego, había hecho lo impensable. Lo había denunciado. El recuerdo de aquel día aún ardía, una afrenta que ni siquiera el tiempo había podido borrar. Su propia hija, la carne de su carne, lo había acusado de estafa, engaño, de jugar con la vida y el dinero de la gente. Su voz, usualmente tan dulce, se había transformado en una acusación cortante, fría, implacable. Había sostenido sus acusaciones con una determinación que casi lo había admirado, si no hubiera sido por el odio que le bullía dentro. Pero el duque no era un hombre que se dejara vencer. Sus contactos, su influencia, su red de favores y chantajes se habían activado al instante. La denuncia de Mercedes había sido un fuego de paja, apagado antes de que pudiera encenderse. Las investigaciones habían sido encubiertas, las pruebas desaparecidas, los testigos intimidados. Todo había vuelto a la normalidad, o mejor dicho, a su normalidad. La justicia, para él, era solo otra herramienta que doblegara su voluntad. El fracaso de Mercedes había tenido el efecto opuesto al esperado. Lejos de hacerle tambalear, le había vuelto aún más intocable, más peligroso. Se había demostrado a sí mismo y al mundo que nadie, ni siquiera su propia hija, podía herirle. Y ese acto de valentía, esa desesperada búsqueda de justicia, se había vuelto en su contra, sellando su destino. Ahora, Mercedes era un fantasma, una presencia incómoda que debía ser eliminada, no por venganza, sino por la pura y simple necesidad de proteger su imperio, su imagen, su poder. El duque de Carril no perdonaba, no olvidaba. Y no dejaba testigos. El duque apretó los labios en una línea fina, los ojos inyectados en sangre. El pergamino arrugado temblaba entre sus dedos nudosos, las palabras de acusación quemaban como una marca de fuego en su piel. Un gruñido profundo escapó de su garganta, un sonido gutural que hizo vibrar el aire en la habitación. Su hija. Su propia carne, su sangre, se había atrevido a desafiarle, se había atrevido a manchar el nombre de la familia con su presunta, insoportable, verdad. El mundo se le vino abajo, no por la denuncia en sí, sino por la traición. Una traición que sentía hasta los huesos, un veneno que le corroía el alma. Morirá, susurró, la voz ronca y quebrada, morirá por esta afrenta. No tendrá paz, no conocerá el descanso. Su sangre lavará la afrenta que ha arrojado sobre nosotros. El juramento se solidificó en su mente, convirtiéndose en una obsesión, un fuego que alimentaría cada una de sus acciones futuras. La venganza, fría e inexorable, era la única respuesta posible a una afrenta de tal magnitud. Mercedes, mientras tanto, corría. El viento le azotaba la cara, arrancándole los cabellos sueltos de la frente. Cada paso era una agonía, pero el miedo era un motor más potente que cualquier dolor físico. Había escuchado las palabras de su padre, las había percibido a través de los gruesos muros del castillo, y sabía que ya no había tiempo. Su vida pendía de un hilo, y ese hilo se estaba rompiendo. No había espacio para el lujo, para los suntuosos vestidos, para las alegrías efímeras de una vida noble. Solo había supervivencia, cruda y despiadada. Abandonó todo lo que la definía, cada joya, cada vestido de seda, cada recuerdo que la ligaba a un pasado ya inalcanzable. Se despojó de su identidad, pieza a pieza, como una piel muerta que debía ser desechada. Cuando llegó a los muros de la promesa, era otra mujer. Sus ropas eran sencillas, oscuras, casi invisibles. Su porte, antes orgulloso y elegante, era ahora encorvado, humilde, estudiado para no llamar la atención. Se había cortado el cabello, lo había recogido en un moño modesto. Su nombre, Mercedes, había muerto con su antigua vida. Ahora era Vera. Vera, como la verdad que había intentado sacar a la luz, pero también como un velo, una máscara detrás de la cual esconderse. Su nuevo papel era el de sirvienta, una sombra entre las sombras, un rostro anónimo entre tantos. En la promesa, cada día era una prueba. El terror era una presencia constante, un abrazo helado que nunca la abandonaba. Cada vez que oía llegar un carruaje,
cada vez que una voz desconocida resonaba en los pasillos, su corazón saltaba en su pecho, un tambor enloquecido que amenazaba con explotar. Se movía con cautela, sus ojos escudriñaban cada rostro, cada gesto, en busca de la más mínima señal de reconocimiento. El miedo a ser descubierta era un veneno lento que le corroía el alma, haciendo de cada respiración un acto de valentía. Intentaba pasar desapercibida, de fundirse con el entorno, de convertirse en uno con las polvorientas paredes de la servidumbre. Hablaba poco, sonreía aún menos. Su vida era una impostura, un papel que interpretaba con dolorosa precisión. Dentro de sí, sin embargo, la angustia la devoraba. Sabía que los secretos no duran para siempre, que la verdad, como un río subterráneo, siempre encuentra la manera de resurgir. Y cuando su verdad saliera a la luz. Cuando el duque la encontrara, sabía que su última hora habría llegado. El pensamiento la atormentaba, una sombra oscura que la seguía a cada paso, a cada respiración. La vida de Vera era una espera agotadora del final. La respiración de Amalia se hizo corta, un silbido ronco que se perdía en el silencio opresivo de la pequeña casa. Federico, sentado frente a ella, evitaba su mirada, fijando un punto indefinido en el suelo desgastado. La noticia, susurrada en una tarde calurosa, había cavado un abismo entre ellos, un barranco de conciencia y terror. «¿Es ella, mamá?», había dicho Federico, la voz reducida a un susurro casi inaudible. «La vi. En la promesa». Amalia había cerrado los ojos, la mano temblorosa llevada a los labios. La promesa. El lugar donde, años antes, habían dejado a Vera, su Vera, con un nombre nuevo, una vida nueva, un secreto pesado como una losa. Mercedes. La llamaban Mercedes. Habían ido a verla, con la excusa de un pariente lejano enfermo, un pretexto frágil que solo la desesperación podía hacer creíble. La habían visto, entre las otras camareras, una sombra de sí misma pero inconfundible. Los ojos, los mismos ojos de su Vera, ahora velados por un miedo constante, por un cansancio. Que no era solo físico. No habían podido hablarle, no abiertamente. Un gesto, una mirada furtiva, una inteligencia muda que había gritado más que 1000 palabras. El duque. El pensamiento del duque era una sombra gélida que los envolvía, sofocando cada impulso, cada deseo de actuar. Sabían, con una certeza escalofriante, que si hubiera descubierto la verdad, si hubiera sabido que Vera aún vivía, que estaba allí, en la promesa, su ira habría sido implacable. La habría encontrado. La habría matado. Ese silencio, su silencio, era un pacto no dicho, un juramento de protección nacido del miedo más profundo. Era lo único que podían hacer para mantenerla a salvo, para preservar esa frágil existencia que Vera había construido con tanto esfuerzo. Un silencio que pesaba sobre sus almas, pero que era la única barrera entre Vera y la aniquilación. El ruido de los carruajes que se acercaban a la avenida principal de la promesa rompió la somnolienta quietud de la tarde. Un escalofrío recorrió las cocinas, las voces se hicieron más excitadas, los pasos más rápidos. El duque. La noticia se había extendido como un incendio. No por ella, no para buscarla. Esto lo sabía, con una certeza que era a la vez un alivio y un tormento. Estaba allí por negocios. Negocios que involucraban al señorito Manuel, el joven heredero, y a Ciro, el administrador. Inversiones, movimientos de dinero, los rumores se filtraban a través de las paredes, fragmentos de conversaciones que Vera interceptaba mientras limpiaba los pasillos, mientras llevaba el té a los salones. Sus manos temblaban mientras sostenía la bandeja de plata, sus ojos escudriñaban cada sombra, cada puerta entreabierta. El contraste era chirriante, casi grotesco. En los lujosos salones, el duque, figura imponente y carismática, discutía cifras y propiedades, su voz resonaba autoritaria, tranquila, dueña de la situación. Sus trajes a medida, las joyas que brillaban en sus muñecas, su aura de poder. Y ella, Vera, acurrucada en los pasillos del servicio, invisible, un fantasma que se movía entre las sombras, el corazón latiéndole desbocado contra las costillas. Cada uno de sus pasos, cada una de sus palabras, cada una de sus miradas le parecían dirigidas a ella, una acusación silenciosa que la clavaba a su mentira. El miedo era un nudo en la garganta, un sabor amargo en la lengua.
Si hubiera cruzado su mirada, si hubiera reconocido en ella a la niña que había atormentado, que había creído muerta. El pensamiento le cortaba la respiración. Siguió moviéndose, un autómata, limpiando, sirviendo, escuchando. Sus sentidos estaban agudos, tensos como cuerdas de violín. El perfume de su puro, el timbre de su voz, el ruido de sus pasos. Todo era una amenaza, un presagio de desgracia. La promesa, de refugio, se había transformado en una prisión, y su carcelero estaba allí, a pocos pasos de ella, inconsciente de su presencia, pero más peligroso que nunca. La respiración se le hizo corta, un nudo apretado en la garganta. Cada paso resonaba amplificado en el silencio irreal del pasillo, un latido sordo que parecía querer desgarrarle el pecho. La mano le temblaba ligeramente mientras sujetaba el borde de la bandeja, las tazas tintineaban apenas, un sonido casi imperceptible, y sin embargo ensordecedor en el eco de su miedo. La curva estaba cerca, pocos metros más, y luego se encontraría frente a la sala de audiencias. Sabía que él estaba allí, su presencia opresiva se irradiaba desde las gruesas puertas de madera, una aura de hielo que anunciaba la tormenta. Los músculos de las piernas estaban tensos, listos para ceder, pero la voluntad, esa fría y desesperada voluntad de supervivencia, la obligaba a avanzar. El perfume de incienso se hizo más intenso, mezclándose con el olor agrio del tabaco que ella reconocía. El corazón le latía desbocado, golpeando contra las costillas, un ritmo frenético que le aturdía los sentidos. El borde de la curva se acercaba, y con él la conciencia de que el destino estaba a punto de cumplirse. Una esquina, un instante, y sus caminos se cruzarían, un destello de reconocimiento, y todo terminaría. La imagen de su rostro, frío e implacable, se destacaba en su mente, un presagio de muerte. Sentía el calor de su mirada, aunque aún no la había visto, un rayo invisible que le atravesaba el alma. Entonces, una sombra indistinta se movió desde el otro lado del pasillo, justo cuando ella estaba a punto de girar. Un susurro de tela, el sonido inconfundible de pasos lentos y medidos. Era él. El mundo se detuvo. El aire se volvió denso, casi palpable, como si el tiempo mismo hubiera decidido suspender su curso. Los ojos se le abrieron de par en par, fijos en ese punto ciego más allá de la curva, donde sabía que su némesis estaba a punto de aparecer. Cada fibra de su ser gritaba de terror, pero el cuerpo, entrenado para resistir, mantenía una apariencia de calma. En ese instante de suspensión, una figura ágil y rápida se materializó a su lado. Curro. Sus ojos, normalmente velados por una bonachona ingenuidad, ahora eran agudos, cargados de una lúcida determinación. Agarró la bandeja de las manos temblorosas de Vera con una rapidez sorprendente, un gesto casi violento, pero preciso. «Permítame, señorita», susurró, la voz baja y ronca, «esto es pesado para usted. Deje que la ayude». Y sin esperar respuesta, la empujó con delicadeza pero con firmeza contra la pared, el robusto cuerpo de Curro se interpuso entre ella y la esquina fatal. Un segundo después, apareció el duque. Su imponente figura llenaba el pasillo, la mirada ausente, perdida en sus pensamientos, una expresión de fría concentración en el rostro. Curro, con la bandeja en la mano, se inclinó con deferencia, bloqueando con su presencia la vista del duque. «Mi señor», dijo, la voz tranquila y respetuosa, «¿necesita algo?». El duque lo ignoró, un gesto impaciente de la mano, y continuó, su paso resonando en el mármol hasta desaparecer más allá de la otra curva del pasillo. Vera sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mano de Curro seguía apoyada en su espalda, un toque tranquilizador que le impedía derrumbarse. La respiración le volvió, jadeante, como si hubiera contenido el aliento por una eternidad. El peligro había pasado, por un pelo. Curro la miró, sus ojos oscuros expresando una comprensión silenciosa, una tácita advertencia. No dijo nada, pero su mirada le comunicaba un mensaje claro: la amenaza era real, y su vida pendía de un hilo. El duque había llegado. Sus asuntos lo retenían en el palacio, una sombra inminente que ahora se cernía sobre cada rincón, sobre cada habitación. Vera era de nuevo prisionera, no solo entre los muros del palacio, sino en las garras de un terror constante. Cada día, cada hora, cada respiro sería un cálculo, una espera, la conciencia de que un solo error, una sola mirada, un solo paso en falso, le costaría la vida.
Su existencia se había convertido en un frágil equilibrio, una danza macabra sobre el filo de la navaja, sabiendo que el más mínimo error la precipitaría al abismo. El palacio, antes refugio, ahora era una jaula dorada, y su vida, un precio a pagar.